y voy a compartir pantalla. Ya, hermana. Ujú. No sé si se acuerdan, estamos viendo respecto al primer amor. ¿Ya? Entonces, vimos un corazón que agrada a Dios, ¿no es cierto? Vimos las 40 evidencias de que hemos perdido nuestro primer amor. Y vimos hace 2 semanas atrás un corazón gozoso. La semana pasada un corazón que ama. Y esta vez vamos a ver un corazón que perdona. Busqué en internet y Wikipedia la definición del perdón decía lo siguiente: el perdón es disculpar a otros por una acción considerada como ofensa, renunciando eventualmente a vengarse o reclamar un justo castigo o restitución, optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro, de modo que las relaciones entre ofensor, perdonado y ofendido, perdonante, no queden más o menos afectados. Entonces, como vemos, el perdón no es tan diferente a lo que nosotros bíblicamente sabemos del perdón respecto a esta definición, ¿no es cierto? Que dice que es renunciar a vengarse o reclamar un justo castigo. Y eso yo creo que es súper difícil. Lo vemos sobre todo hoy en las noticias, ¿no es cierto? Viendo injusticia por todo lo que ha pasado a estas jovencitas que hemos visto. Entonces, ¿cuál es el concepto que el mundo tiene del perdón? Porque una cosa es la definición del perdón, pero lo otro que hace el mundo con el perdón. Y que muchas veces nosotras como cristianas también caemos en eso. Entonces, el perdón muchas veces se evade, se esconde ese sentimiento y no se enfrenta este sentimiento o, ¿no es cierto?, lo que pasa dentro de nosotros. O la otra es buscar venganza, ¿no es cierto?, que tiene que pagar por lo que me hizo esta persona, ¿no es cierto? Y muchas veces lo tenemos amarrado en nuestro corazón, esa persona como prisionera por lo que me hizo, y muchas veces muchas personas vemos cómo se vengan, ¿no es cierto?, unos con otros, y a veces actos o acciones que son eh, súper, uno dice, pero ¿cómo las puedo hacer? Por ejemplo, no sé, pues de matar uno por otro, por ejemplo, se ve, ¿no es cierto?, en las pandillas, en esto del narcotráfico se ve bastante eso, pero otras cosas bien sutilmente que nosotros a lo mejor lo podemos ver en nuestra vida reflejado, es hablar mal de otras personas. Y el hablar mal de la persona que me hizo daño también es una forma de vengarse, de que sepan cómo es. ¿Cuál es el concepto que la Biblia tiene del perdón? Bueno, Jesús, ¿no es cierto?, sabemos que es un mandamiento. Y tenemos que tener claro que en este mundo vamos a ser lastimados y otras personas nos van a lastimar. En Juan 16:33b dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo, dice Jesucristo. Por lo tanto, nos vamos a lastimar unos a otros intencionalmente o sin quererlo. Por lo tanto, el perdón es un sentimiento o una decisión. Sabemos que es un mandato, ¿no es cierto? Pero muchas veces nos quedamos que es un mandato, y es verdad, nosotros tenemos que perdonar porque Dios nos pide que perdonemos, ¿no es cierto? Pero no es tan fácil como llegar y decir, ya te perdono porque el Señor me pidió que te perdonara. Pero ¿qué pasa en nuestro interior, en el dolor, en la herida que esa persona nos causó? ¿Cómo la enfrentamos? ¿Qué hacemos con este dolor? ¿No es cierto? Por eso puse que es una decisión, y me guié en un libro que, si quieren, se los presto, Escoja Perdonar, que es de Nancy DeMoss. Ya me lo regaló una amiga que está acá, y es súper bueno. Y ella dice que el perdón es una decisión. Yo tengo que escoger perdonar a esa persona, ¿ya? Y vamos a hablar un poco más o menos de eso. En Mateo 18, 21, 22, Pedro se acerca al Señor Jesucristo y le pregunta: ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que peque contra mí? Porque tenemos que reconocer esa ofensa, que pecaron contra nosotros. Le dice hasta 7, que era un número muy grande, y Jesús le dice: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué me refiero con el mandato? Me imagino cuando, por ejemplo, no sé, uno era niño, o cuando vemos, por ejemplo, al papá decir: tú
tienes que pedirle perdón a tu hermano por lo que hiciste, o le tienes que pedir perdón a tu amiguito por lo que hiciste. Y porque mi mamá me lo pide, mi papá me lo pide, yo siendo pequeña, pido perdón, pero sin sentirlo, sino simplemente porque me lo están mandando a hacer. Pero ¿qué pasa en nuestro interior? ¿Cómo podemos superar el perdón? Uno es no esconder ni evitar el sentimiento. Nosotros tenemos que reconocer ese dolor, ese sufrimiento, esa situación dolorosa. Porque si yo lo escondo o lo evito, va a quedar ahí guardado en mi corazón. Y eso a la larga me va a producir amargura, dolor, que va a llevar a la destrucción. Por lo tanto, aunque alguien me haya ofendido y uno pueda decir culpar a esa persona, porque esa persona me hirió, me dolió, también hay una parte de nosotros de reconocer que pecaron contra mí, de no esconderlo, no evitarlo, sino que enfrentar esta situación, de enfrentar este dolor de lo que yo estoy sintiendo. Muchas veces uno dice, sí, te perdoné o lo perdonó, pero a la primera, y pienso en matrimonios que llevan años y que lo he visto porque no estoy casada, que muchas veces, ¿no es cierto?, al marido, ¿qué pasa? Uno la perdona, sobre todo cuando la juventud cometió algún error, el esposo, y uno dice, no, sí lo perdoné, pero a los años 20, 30, por ejemplo, no sé, lo veo en mi abuelita, y que veo que eso no fue realmente perdonado, porque cualquier situación lo sacan en cara, se lo refriegan a otra persona en la cara, y eso no es perdonar, vemos que esa herida todavía está abierta, que simplemente se escondió, simplemente lo evité el sentimiento, pero no hice nada con sanar esa herida en mi corazón. Y 3, rogar a Dios que nos conceda su misericordia y su gracia para extenderla a otra. Aplicar la cruz en nosotros. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos da su misericordia, su gracia inmerecida, está en nosotros y eso nosotros lo podemos extender a otros. No hay nadie que haya sido más ofendido que nuestro Señor Jesucristo. Fue traicionado por sus amigos, fue negado por Pedro. Muchas a lo mejor de las personas que estaban gritándole crucifícale, el Señor a lo mejor los sanó, estuvo con ellos, el Señor se compadeció, el Señor lo alimentó y el Señor lo vemos, que no es cierto, lo vemos a lo mejor, recordemos que el Señor Jesucristo también fue humano, también se dolió, Él conoce el dolor de la traición, de la infidelidad, de que del dolor que ocasionan otras personas que queremos y que nos lastiman. Por lo tanto, el Señor es nuestro ejemplo para perdonar. Y en Primera de Pedro 2, del 22 al 24 dice, Primera de Pedro 2, del 22 al 24. Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. El Señor nos sanó en nuestras heridas de nuestro corazón, ¿no es cierto? También espirituales. Y quiero detenerme cuando dice que el Señor Jesucristo encomendó la causa al que juzga justamente. Nosotros muchas veces no queremos perdonar a esa persona porque si lo vuelve a hacer, porque esa persona tiene que sufrir, aunque sea un poquito de lo que yo sufrí, queremos que esa persona lo sufra, lo entienda, lo comprenda. Y nos da rabia muchas veces que la persona que nos hizo daño o que nos ha hecho, nos ha dicho una mala palabra, ¿no es cierto? Queremos que sufra un poquito. Y si nosotros lo reconocemos, está dentro de nosotros, a lo mejor en nuestro subconsciente queremos que sea así. Y nos posicionamos sin darnos cuenta en la posición de Dios, que Dios es el que enjuicia y nosotros queremos juiciar a esa persona. Y nosotros, ¿no es cierto?, nos ponemos en la posición de Dios, que Dios le corresponde juzgar con justo juicio. Dice el Señor, mía es la venganza. Y me refiero a que muchas veces lo que está pasando de estas familias, que estas niñas que han sido violadas y además asesinadas, cuánto dolor. Yo creo que no puede existir un dolor mayor para un padre
ver que sus hijos sufran y de esa manera. Pero por mucha justicia que nosotros pidamos, una justicia humana, una justicia imperfecta, pero que el Señor tenga misericordia de estas personas, porque ¿qué pasa dentro de estas familias? Yo no sé el caso de ustedes, el caso de sus familias, que alguna a lo mejor ha sufrido abuso, infidelidad, que a lo mejor es difícil de superar. Pero el Señor nos dice, mira, estos pecados, esto que han hecho contra ti, está en la lista que tú puedes perdonar. Y esta es la lista que son cosas que tú no puedes perdonar. El Señor dice que debemos perdonar todo. Claro que es más difícil, hay heridas que son más difíciles de sanar, es un proceso más lento, ¿no es cierto? Y el Señor obra en cada uno de nosotros y actúa de diferentes maneras. Puede ser que pase yo lo mismo que otra hermana, ¿no es cierto?, por la misma situación, y puede que esa hermana, su dolor, su perdón, su sanidad, sea más rápida que la mía, pero es porque el Señor obra de diferentes maneras y es también lo que yo hago, ¿no es cierto?, y mi responsabilidad de cómo yo tomo todo esto. Maneras prácticas para perdonar. Nosotros tenemos que reconocer nuestra amargura, reconocer que hay un resentimiento en nosotros, y eso pone el enfoque en mi responsabilidad. A lo mejor yo no tengo la culpa de lo que me hicieron, pero mi responsabilidad, pequeñita aunque sea, es lo que pasa dentro de mí. Mi amargura, mi resentimiento, ¿qué hago con eso? Me voy a dejar que me lleve a la destrucción, a que afecte mi relación con Dios, que no haya paz en mi corazón, que no pueda experimentar esa paz que el Señor da y ese gozo que el Señor da, ¿no es cierto? Viene a mi mente que nosotros como iglesia hemos sufrido divisiones que nos han dolido, que han dolido profundamente en nuestro corazón, de relaciones que, ¿no es cierto?, que fueron afectadas, de amigos que a lo mejor nosotros no esperábamos que hicieran tal cosa. Pero ¿qué hacemos, por ejemplo, cuando nos hablan de esas personas? Con nuestra mirada, nuestra actitud, ponemos cara, ¿qué decimos referente a eso cuando alguien nos pregunta por esas personas? ¿Hablamos mal de esas personas? ¿O solamente con nuestra mirada y nuestra actitud estamos diciendo lo que esa persona, le estamos hablando mal a otras personas de esas personas? Entonces tenemos que reconocer que nosotros no hemos perdonado a esas personas, que hay un resentimiento en nuestro corazón. Y eso es lo que nosotros, nuestra responsabilidad de qué hacemos con eso. Segundo, entregarlo al Señor. El Señor obra, ¿no es cierto?, a través del Espíritu Santo en mí. Quiero leer en Colosenses 3:13. Que dice, soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros mismos. Entreguemos esta carga al Señor, liberémonos de esto, hermanos, que no seamos cautivas nosotros de estos sentimientos, de que nuestro corazón empiece a tener esta restauración, de sanar nuestro corazón. La restauración comienza cuando yo decido perdonar. Obviamente nuestras emociones a lo mejor no vayan a ir en conjunto con nuestra mente. Yo voy a decidir perdonar, pero es el primer paso para que haya una restauración en mi alma, en mi corazón, dentro de mí. Y cuarto, no traspasar mi dolor a otros, a hijos, a nietos, a amigos. ¿Y a qué me refiero con esto? Lo quiero dar como un ejemplo. Elizabeth Elliot, yo creo que ustedes la conocen, esta misionera, ¿no es cierto?, que fue a donde los Aucas a predicar, que primero fue su esposo, junto a otros misioneros, y estos indígenas, los Aucas, lo asesinaron, los mataron. Y ellas después volvieron junto a sus hijos pequeños a predicarles el Evangelio. Y dice esta escritora que escribió este libro, Nancy DeMoss, que ella en una conferencia se encontró con uno de los hijos de Elizabeth Elliot, Steve, y le preguntó, ¿cómo tú enfrentaste este sentimiento de resentimiento, de dolor, de culpa frente a los Aucas? Y él le dijo, es que yo nunca he tenido ningún resentimiento, ningún rencor contra esos indígenas, porque vi el ejemplo de mi madre y de las otras mujeres de cómo ellas enfrentaron esta situación.
Lo mismo pasa muchas veces que vemos, lamentablemente, por ejemplo, en muchas mujeres que se separan, infunden este odio en el corazón, ¿no es cierto?, de sus hijos con el marido. Y no saben estas mujeres cómo enfrentar este dolor y lo traspasan a sus hijos. Vemos actualmente tanto resentimiento social de niños, de adolescentes, que muchas veces vienen del 73, que ni siquiera yo estuve presente, y muchas veces se pasa este resentimiento de generación en generación y que ni siquiera nosotros lo vivimos, sino, por ejemplo, en mi caso, lo vivieron mis padres. A lo mejor ustedes, como son madres, cómo lo han enfrentado con sus hijos, cómo cuando lo escuchan hablar a lo mejor del 73, del golpe militar, haya sido alguna situación que ustedes vivieron como familia, que les tocó, ¿no es cierto?, cercano a ustedes, cómo esto lo enfrentan. Entonces ahí vemos que dice el Señor que no hay que traspasar esto a otras generaciones, sino cómo lo enfrentamos. Y por último, quiero dejar algo práctico, que es lo que habla Nancy en su libro, que lo encontré. Dice que, obviamente, no por hacer esta actividad me va a llevar, obviamente, a listo, yo hago esta actividad, pero es un paso útil que ayuda muchas veces a poder empezar a restaurar y a perdonar a las personas. Entonces ella dice hacer esta columna, esta tabla, y en la primera tabla poner los nombres de las personas que nos han ofendido. Y en la segunda, reconocer qué hicieron. Perdonar no significa no reconocer que hubo una ofensa. Debemos reconocer que hubo una ofensa. Obviamente no hay que traer a colación, ¿no es cierto?, cosas del pasado y inmiscuirse y buscar, ¿no es cierto?, buscando la quinta pata del gato, de tratar de recordar cosas que en el pasado que a lo mejor realmente perdonamos y han sido sanados nuestros corazones. Pero yo creo que si esa herida está latente, va a ser fácil reconocer qué esas personas hicieron. Y lo tercero, que quiero enfocarme en esto, es cómo cada una de nosotros hemos respondido a esa ofensa que nos han hecho. Y aquí recae nuestra responsabilidad. Ella dice, ¿cómo nosotros hemos respondido frente a estas personas que nos han herido? ¿Lo hemos bendecido? ¿Los hemos amado? ¿Hemos orado por ellos? ¿Los hemos perdonado? Por ejemplo, ella da ejemplo. ¿Has dicho barbaridad acerca de su ex cónyuge a sus hijos? ¿Ha levantado murallas entre usted y su vecino que se inmiscuye siempre en sus asuntos, o su colega que se burla de su creencia? ¿Ha hablado mal de esa persona que lo calumnió delante de sus amigos? ¿Se ha vengado sutilmente de sus parientes políticos o del hermano que le ha amargado la vida castigándolos con su silencio y zafándose de la relación en vez de perseverar en amarlos? Usted no puede perdonar realmente hasta que tiene su conciencia limpia. Si usted dice, chuta, yo no he hecho nada de esto con las personas que no han ofendido, entonces nuestra conciencia no está limpia. Mientras nuestra conciencia no esté limpia, va a ser difícil perdonar. Entonces, por lo tanto, primero tenemos que tener nuestra conciencia limpia y hacer esta introspección en nosotros que hemos hecho frente a la ofensa. Y para terminar, quiero leerles Romanos 12:14 para recordar lo que el Señor nos dice frente a las personas que nos han ofendido. Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no os maldigáis. El 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. Te pido que obre en nuestro corazón, Señor, que Señor, nos permita, Señor, decidir perdonar, nos ayudes a decidir perdonar, Señor, y que esa misericordia, esa gracia, Señor, tuya que nos has dado, que nos has derramado, Señor, en nuestro interior, Señor, podamos, Señor, traspasarla, extenderla, Señor, a las personas que nos han dañado. Sabemos que el perdón no es natural. Te damos gracias porque somos tus hijas, Señor, y porque sabemos que el perdón es real para nosotras.
porque el perdón es sobrenatural, porque sabemos que sin tu ayuda nosotros no lo vamos a poder hacer, Señor. Pero tú quieres que en nuestro corazón, Señor, haya paz, haya gozo. Tú quieres ayudarnos, Señor, y te lo agradezco, Señor, a enfrentar este dolor, Señor, de estas heridas, Señor, que están abiertas, y poder liberarnos de esto y entregarlo todo en tus manos y ser libres, Padre. Danos un corazón perdonador, Señor, y ayúdanos en esta tarea, Señor, que muchas veces, en muchas situaciones, para muchos de nosotros, es difícil el perdón. Pero, Señor, porque tú lo has mandado y porque te tenemos a ti, sabemos, Señor, que es real. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermana, Dios les bendiga.